Nada, yo creo que empezamos que al final tenemos siempre menos consideración a los que están, ¿no? De los que a los que van a venir. Entonces, bueno, pues que la gente se vaya incorporando. Eh, Buenas tardes a todos. Hacemos la segunda parte de estas jornadas, ¿no? Un poco de envejecimiento con el VIH, que bueno, pues tuvimos una antes de Semana Santa y con el parón, pues ahora la retomamos hoy y la próxima semana. Y la idea era un poco repasar pues, todas estas patologías que se asocian al VIH y que están condicionando mucho el envejecer de nuestros pacientes. En este caso vamos a hablar de inflamación y de riesgo cardiovascular. En la primera parte, Sergio Serrano, que bueno, todos le conocéis, es pues, probablemente uno de los mayores expertos en inflamación de nuestro, por lo menos en el VIH de nuestro país, porque la inflamación hay tantas investigación en tantas líneas de tantos especialistas que es una pasada. Cuando pones ahí, se te ocurre poner inflamación en PubMed, te vuelves loco. Y todos, vamos, todos le hacemos en Ramón y Cajal, pero le tenemos al otro lado del charco, le tenemos en San Francisco, que este año está ahí dedicándose un poco menos a la clínica y más a la investigación, en parte en esto de la inflamación. Agradecerte especialmente que con los cambios horarios siempre al final es más complicado, pero que estés ahí y que nos cuentes un poquito todo lo que quieras de inflamación relacionada con el VIH. Y luego pues hablaré yo un poquito de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión. Agradecer a Gilead la posibilidad de hacer estos eventos, porque bueno, FUCALMI ya sabéis que ISOCALMI están siempre interesadas en la formación de los profesionales a los que estáis inscritos en la fundación y la sociedad, y que bueno, pues gracias a Gilead pues se puede hacer esto posible. Y nada, cuando quieras, Sergio, empezamos con inflamación. Perfecto. Pues buenas tardes a todos, buenos días para mí y muchas gracias, Carlos, por la confianza, por la invitación, y a Gilead por apoyar el evento. A ver, voy a compartir, ¿se ve bien? Se ve perfecto, sí. Perfecto, vale, muy bien. Esta charla es menos aplicada, o llega menos a las comorbilidades y va más un poco a la fuente, o al menos parte del problema, de las causas que contribuyen a todos los problemas que se tratan en este curso. Y voy a intentarlo orientar desde un punto de vista que se le entienda cierta aplicación, orientación a la clínica. Si lo pensamos en los últimos 40 años, tardamos unos cuantos años en llegar al acrónimo de HIV, de virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y ya hay quien, este inmunólogo de Montpellier, Pierre Corbeau, que se ha atrevido provocadoramente a sugerir que el HIV debería llamarse hoy el Human Inflammatory Virus, porque es un virus muy proinflamatorio y gran parte de los problemas que tratamos hoy son consecuencia de esta inflamación. Primero quería revisar muy rápidamente cuáles son las raíces de esta inflamación en personas con VIH en tratamiento antirretroviral, porque sin tratamiento antirretroviral, mayor determinante es la propia replicación vírica. Y la pregunta es cómo un virus que tratamos tan bien, que se controla tan bien con antirretrovirales, pues puede seguir contribuyendo a la inflamación a pesar de la supresión virológica. Y son varios factores, y yo creo que todos los habréis escuchado en mayor o menor medida. Uno son las consecuencias inmunológicas del daño por el virus, que hace que se pierda eficacia en controlar virus latentes, fundamentalmente virus de la familia herpes virus y muy concretamente virus de gran tamaño como el citomegalovirus. El citomegalovirus le lleva una gran energía inmunológica al sistema inmune para controlarlo. Se calcula que aproximadamente un 80% de los linfocitos T en una persona mayor están especializados en controlar el CMV. Y esa energía inmunológica se desvía de otros problemas como la vigilancia a tumores, etcétera, etcétera, para los que está también el sistema inmune. Y esto hay muchas maneras de medirlo, y
y una aproximación indirecta, pero muy elocuente, es la serología. Y fijaos que ser CMV positivo ya entraña un riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares del doble respecto a las personas que no lo son. Ya hay estudios también en población general y hay otro tipo de aproximaciones y esto está muy aceptado. El CMV, la replicación de CMV probablemente en tejidos si no detectable en sangre contribuye en gran medida a la inflamación. Otra consecuencia del virus que no se recupera bien es el daño en el tejido inmune asociado a mucosas, donde recordad que está el 90% de nuestros linfocitos, ya que es un lugar donde se juega la partida de defendernos frente a lo extraño, pero también de dejar pasar nutrientes y otro tipo de moléculas que necesitamos. Y en el VIH, el daño en el tejido inmune asociado a mucosas es complejo, no se entiende totalmente, actúa a muchos niveles. Hay daño en los enterocitos, hay pérdida de linfocitos de la submucosa, hay fibrosis de los ganglios linfáticos locorregionales y hay cambios en la microbiota. Y los cambios en la microbiota es algo que nos ha interesado mucho y hemos hecho estudios dirigidos a no ya tanto a describir cuáles son esos cambios, sino a entender mejor si la microbiota es causa o consecuencia de esa inflamación que ocurre en el VIH o si, bueno, es un cúmulo de factores. Y en este caso, por ejemplo, comparamos pacientes inmunorrespondedores con no inmunorrespondedores. Hicimos un estudio en el que analizábamos el funcionamiento bacteriano en muestras de heces, el metaboloma bacteriano. Y encontramos, curiosamente, que los pacientes que responden bien al tratamiento, las bacterias, en cierto modo, estaban contribuyendo a eso. Producían precursores que necesitan los enterocitos para mantener las uniones estrechas, actuaban de buffers antiinflamatorios y eso no ocurría en los inmunodiscordantes. Y estudios más experimentales pues van en la misma línea. Sabéis que la orientación sexual, el tipo de prácticas sexuales determina cambios en la microbiota, aumenta la familia de las pregotelas a las que se le atribuyen funciones proinflamatorias y cuando se parte de microbiotas, de muestras de heces a las que se le aíslan las bacterias y con eso se estimula a células mononucleares de sangre periférica o se hacen trasplantes de microbiota ratones, curiosamente se reproducen los rasgos inmunológicos en cuanto a inmunoactivación que muestran los pacientes en función de tener VIH y ser HSH o no serlo o ser mujeres con VIH, lo cual es muy elocuente. De algún modo esto ilustra que esa inflamación, esa inmunoactivación depende y podemos inducirla cuando trasplantamos las bacterias de esos pacientes a ratones o estimulamos PBMCs con eso. Y otro factor del que también se ha hablado y se ha discutido mucho es sobre el papel de la replicación vírica. Hoy se entiende que durante el tratamiento antirretroviral no existe replicación, se duda mucho de que pueda haber replicación de virus completos con capacidad infectiva, de virus competentes, se dice. Lo que sí está claro es que el virus latente se transcribe y produce proteínas virales y eso ocurre incluso en la mejor situación inmunológica, a pesar de que se inicie tratamiento muy precozmente tras la infección y curiosamente eso ocurre en las áreas de los ganglios linfáticos donde hay poco fármaco, como se ha demostrado, algunos estudios muy bonitos que combinan que consiguen representar a nivel espacial las concentraciones de fármacos aquí en rojo y los niveles de proteínas virales aquí en verde. De manera que existe una correlación con el nivel de fármaco y la traducción del DNA proviral en RNA y en proteínas que se piensa que pueden tener capacidad de producir inflamación, de ser reconocidas por el sistema inmune y desencadenar inflamación. Y esto es probablemente la explicación a por qué la adherencia al tratamiento antirretroviral es un determinante de inflamación en pacientes virológicamente suprimidos. Es decir, muy importante, aunque el paciente mantenga la carga viral indetectable en sangre, cuando baja la adherencia, por debajo de un 90%, se ha observado en distintos estudios de cortes que eso se traduce en un incremento de marcadores inflamatorios. De manera que no es todo el virus en sangre, sino que algo ocurre cuando baja la adherencia al fármaco
en tejidos, muy probablemente, que es lo que condiciona ese repunte de marcadores inflamatorios. Es como una señal muy inicial de que algo a nivel virológico está empezando a ocurrir. Y esto tiene un correlato incluso en eventos clínicos y se ha demostrado en este caso, la Corte Suiza, que los pacientes con menor adherencia, todos ellos indetectables, tenían mayor riesgo de problemas cardiovasculares y de muertes por cualquier causa. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Vale, hay distintos factores que contribuyen a la inflamación, pero ¿cuál es el peso real a nivel clínico sobre el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares? Y yo creo que podemos afirmar, y no hay mucha discusión en cuanto a que la inflamación es un determinante de problemas de salud a largo plazo. Esto está visto en población general, la IL-6, la proteína C reactiva, determinan el riesgo de tener problemas, incluido de morir por cualquier causa. Y os traigo simplemente a nivel gráfico, porque es bonita la comparación, al menos eso me parece, lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Si habláis con reumatólogos, ellos tienen clarísimo que la inflamación es el factor que se lleva el peso de los problemas clínicos actuales de sus pacientes, cánceres, infartos. Y aquí veis cómo los pacientes con psoriasis tienen mayor inflamación arterial medida por PET que los controles sin psoriasis. Lo mismo se observa en otras enfermedades inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es algo que también se había descrito ya en el VIH. Los pacientes con VIH controlados por sexo, por Framingham, factores de riesgo cardiovascular, controlados virológicamente, tienen más inflamación arterial que la población de referencia, como veis aquí a la derecha. Y ha habido muchos estudios en distintas cohortes, en gran medida anidados dentro de grandes ensayos clínicos dentro del VIH, los ensayos SMART y START. Y la conclusión básicamente es que los pacientes con VIH, cuando se controla todo lo bien que se puede controlar en estudios de cohortes, tienen un incremento de marcadores inflamatorios, que no es dramático, no es de 5 o 10 veces, es como de 1,5 o 2 veces los valores que se observan en la población control. Sin embargo, estas diferencias pequeñas tienen un impacto muy grande en los eventos clínicos a largo plazo, mayor del que se ha visto en la población general para diferencias similares. Y se ha hablado de que probablemente el VIH y otras enfermedades crónicas producen mayor vulnerabilidad a los efectos deleterios sobre la salud de la inflamación. De manera que esta es la viñeta más famosa. Estar en el cuartil superior de una determinación de interleuquina 6 y de dímeros predecía 4 veces más riesgo de mortalidad, de eventos nociva graves y mortalidad a los 10 años de la determinación. Y esto se observa tanto en pacientes que han estado muy inmunosuprimidos, como en el estudio SMART con una IRC4 de 180, como en pacientes que no han alcanzado esos niveles, como es el brazo de tratamiento precoz del ensayo START, en el que el nadir de C4 estaba por encima de CD4 y la magnitud del efecto asociado a los aumentos de interleuquina 6 era muy comparable, 1,6 por cada duplicación de valores de interleuquina 6. Y bueno, y en la literatura tenemos un montón de marcadores que se han asociado con desarrollar problemas de salud a largo plazo. Son marcadores de la inmunidad sistémica, de la respuesta innata, como la IL-6, la proteína C reactiva, el receptor soluble tipo 2 del TNF-alfa. Hay marcadores de la inmunidad adaptativa, que habitualmente nos referimos como marcadores de activación de linfocitos T, sobre todo de los CD8, marcadores solubles del macrófago y del monocito cuando están activados, y marcadores de la translocación bacteriana y de la integridad enterocitaria. Y tienen distintos marcadores y todos ellos en realidad reflejan esas raíces diferentes de problemas relacionados con la inflamación. El CMV, que no está puesto aquí, también predice estos eventos. Y bueno, y el CD4-CD8 es de esos marcadores que yo creo que ha tenido éxito porque
lo teníamos ya, teníamos confianza con él, por lo menos en observarlo, y teníamos la intuición de que algo pasaba cuando, a pesar de que los CD4 estuviesen bien, el cociente no remontaba. Y la enseñanza, yo creo, a lo largo de ya bastantes años de investigar sobre esto y de ver también trabajos de otros grupos en la misma línea, es que el CD4, el cociente CD4-CD8 es un marcador de inmunoactivación, de esa respuesta de la inmunidad adaptativa, y cuando está recuperado por encima de 1, pues cuando uno mira otros problemas inmunológicos, en realidad los pacientes, su salud inmunológica se parece mucho, esos marcadores de inmunosenescencia y inmunoactivación, a los de la población de referencia. Y sin embargo, cuando esto no ocurre y se mantienen los cocientes bajitos, esos fenómenos subyacentes están exacerbados. Y lo interesante es que a lo largo de todos estos años, pues hemos ido viendo muchos trabajos que nos muestran que el cociente CD4-CD8 es predictor de todo aquello que en realidad en la clínica nos gustaría medir, que no nos captura bien, pues el Framingham y otros problemas y otras escalas, como si un paciente va a tener buena recuperación de CD4, si va a responder bien a las vacunas, si tiene riesgo de infecciones bacterianas, riesgo cardiovascular, infartos, incluso fragilidad y mortalidad por causas no SIDA. Los valores predictores del cociente no son los que se consideran normales, que es en realidad por encima de 1,5, pero se suele, en la literatura general se suele considerar que 1, sino que en el VIH estarían más abajo, por debajo de 0,4 y de 0,5. Y bueno, y una compañera, la doctora Raquel Ron del servicio, ya os adelanto que está haciendo un metaanálisis, porque hay muchos estudios muy diferentes, puntos de corte, hay ruido, hay algunos que no encuentran asociación. Y bueno, los resultados pintan de que esa asociación que hemos visto en un metaanálisis se reproduce y es consistente. Y la pregunta que no voy a abordar, por si queréis, por no hacerlo muy extenso, y si queréis lo podemos tratar, porque yo creo que es bonito para la discusión, es si deberíamos monitorizar o no estos marcadores inflamatorios, ya que son predictores independientes de desenlaces clínicos. Y eso puede tener sus ventajas y sus contrapartidas también. Y la siguiente pregunta que quería tratar es cuál es el efecto del tratamiento antirretroviral sobre los marcadores inflamatorios, porque como veíamos al principio, pues obviamente no es lo mismo tener un virus replicando que va a desencadenar respuesta inflamatoria que un virus suprimido. Y tenemos algunas cosas muy claras y otras que se están definiendo ahora. Aspectos claros. Interrumpir el tratamiento antirretroviral es malo. Eso ya lo sabíamos, y el ensayo SMART es de los ensayos que un médico dedicado a las infecciosas, aunque no se dedique exclusivamente al VIH, pues debe conocer, porque demostró que interrumpir el tratamiento antirretroviral no es que se asocie a replicación vírica, es que aumenta el riesgo de tener comorbilidades no definitorias de SIDA con el paso del tiempo. Y esto se vio que dependía de un repunte de marcadores inflamatorios, del cual la IL-6 y los dímeros D eran los más predictores. Y por ese motivo, se creó un consorcio de investigadores para investigar en mayor detalle estos marcadores. Y la siguiente enseñanza, es decir, interrumpir el tratamiento antirretroviral, tiene consecuencias a nivel inflamatorio, aunque luego reiniciemos el tratamiento antirretroviral. Y la siguiente es que esperar es malo, y es algo que ya no hacemos, pero en realidad por este problema inflamatorio. Es decir, el motivo por el que el ensayo START, el otro ensayo que todo infectólogo debe conocer, demostró que no había que diferir el tratamiento antirretroviral, no fue por mayor riesgo de eventos SIDA, sino porque se encontraba un riesgo aumentado de tuberculosis y de neoplasias y de muerte en el grupo en el que se difería el tratamiento a empezar por debajo de 350 CD4. Sí, obviamente esto se correlacionaba con un repunte de marcadores inflamatorios. Nuevamente, los dímeros D y la interleuquina 6 eran los más destacados. Siguiente aspecto que tenemos claro. Una vez que iniciamos tratamiento antirretroviral, hay una fase de mejoría de casi todos los marcadores rápida.
algunos van para arriba, como el CD4-CD8, porque eso es mejorar, y otros van para abajo, como los marcadores de persistencia viral o de activación monocitaria, porque para ellos mejorar es disminuir. Y luego se entra en una fase de meseta. Muchos de ellos se siguen mejorando a lo largo de 10, 12 años y otros se estancan. Pero bueno, un mensaje es que cuanto más mantengamos el tratamiento antirretroviral, más se normaliza también los marcadores inflamatorios. La siguiente pregunta, con la que nos pinchan mucho, es si hay diferencias entre tratamiento antirretroviral. Y mensaje simplista, yo os diría que sí hay diferencias entre las pautas de tratamiento antirretroviral. Y el tema es hilar más fino, ¿no? Pero, por ejemplo, entre pautas triples se ha comparado en ensayo clínico pautas triples con inhibidor de integrasa frente, en este caso, a tripla, era el comparador, y mejoraban algunos marcadores relevantes como la proteína C reactiva ultrasensible o el CD14 soluble, más en el grupo que tenía inhibidores de integrasa, que en este caso era el Vitagravir Covicistat. Esto lo miramos también dentro del estadio STARMARK, que es el estadio, si recordáis, que tiene la banderita de haber mantenido el ciego durante 5 años, que ha sido, pues bueno, un hito en este ensayo. Y aquí encontramos que los pacientes que estaban en el brazo de raltegravir normalizaban antes su cociente C4-CD8 que los pacientes que estaban en el brazo de Favirenz. De manera que otro estudio que apoya que pautas triples, los inhibidores de integrasa, van mejor. Y es algo que hemos podido también estudiar dentro de la corte española de la red de investigación en SIDA, en CORIS, y analizamos más de 6.000 sujetos que cumplían los criterios que habíamos predefinido, llegar indetectables a la semana 48, tener seguimiento suficiente. Sumaban más de 37.000 observaciones de CD4 y CD8 y encontramos nuevamente que los inhibidores de integrasa en vida real, en condiciones de adherencia de vida real, condiciones de tolerabilidad de vida real, se asocian a mayor normalización de CD4, CD8 y de linfocitos CD8 también. Y esto ocurre a expensas de una mejoría más rápida durante el primer año, que es donde se separan las curvas. Luego, posteriormente, las curvas son paralelas, de manera que esto parece depender de una primera oleada de recuperación inmunológica. Y pregunta candente ahora es si esto mismo se observa con las pautas dobles de inicio, DOLU3TC, respecto a los inhibidores de integrasa, Victegravir o dolutegravir en pautas triple de inicio. Y de esto hay muy poquita información y esto es algo que hemos podido mirar. También dentro de CORIS lo que hemos hecho, y aquí pongo la foto de Javier Martínez Sanz, un compañero que ha hecho el análisis, le da muy bien la epidemiología, trabaja infecciosas con nosotros y ahora lo tenemos de estancia en Harvard también con Miguel Hernán, aprendiendo, mejorando sus habilidades de inferencia causal. Y aquí lo que hemos hecho es emular un ensayo clínico, ser los propensity score, los ensayos clínicos de los pobres, emparejar una población que ha quedado muy compacta, y hemos visto que a las 48 semanas, que es donde teníamos seguimiento suficiente en CORIS, al menos a las 48 semanas no hay diferencias. Y en switching, pues tenemos switching de pautas triples a dobles, y aquí Esteban Martínez nos enseñó en el estudio Espiral y más recientemente también que cambiar de pautas con inhibidores de integrasa a IP se asocia a empeoramiento de marcadores inflamatorios, y la discusión está ahora en si en switch a muy largo plazo puede haber algunas diferencias. A corto plazo no tiene pinta de que las haya, pero el tema es complejo, si queréis lo podemos discutir. No quería entrar en mucho detalle, pero bueno, sabéis el ensayo TANGO. En el TANGO se simplifica a pacientes que vienen de pautas con TAF a mantener el TAF o a pasar a DOLU3TC durante 144 semanas, y ahí han hecho un subanálisis de marcadores inflamatorios pues bueno, con cautela en las interpretaciones porque tienen un tamaño muestral muy grande que puede hacer que diferencias pequeñitas que no son clínicamente relevantes sean estadísticamente significativas. Y bueno, hay detalles ahí. No hay grandes diferencias, la verdad, no hay diferencias. En la mayor parte de marcadores no hay ninguna. En el CD14 soluble mejora un poquito, como un 3% más en la semana 48, y esto se mantiene en el brazo de pasar a DOLU3TC, y la IL6 empeora en el brazo de DOLU3TC
como un 16% que luego se mantiene a la semana 144 en el brazo de DORU3TC. Y bueno, estos hallazgos, uno sube, otro baja, ¿no? Es complicado interpretarlos y es complicado en cierta medida porque los marcadores inflamatorios no se correlacionan bien entre sí. Uno diría, si uno sube, pues que todos suban, ¿no? Y pues igual que nos gusta PCR alta, neutrófilos altos, ¿no? Pues bueno, lo cierto es que no es así. Y esto a un nivel clínico pues nos desconcierta e introduce problemas para trasladar todo esto. Cuando se estudia independientemente si los marcadores, si hay uno mejor que otro, lo cierto es que todos contribuyen a la predicción del riesgo. Y en este caso, pues se compara la IL-6, los dímeros D y el CD4, CD8. Cada uno ponía su gotita a la hora de predecir el riesgo de eventos no SIDA a largo plazo. De manera que no es que podamos decir, si mido la IL-6 sube y el dímero debajo, no hay ningún problema. No es tan sencillo. A los clínicos nos gusta tener las cosas claras para tomar decisiones, ¿no? Y además en el VIH estamos muy acostumbrados a cosas muy claras. CD4, riesgo de SIDA, carga viral, no se toma el tratamiento. Pero en inmunología, y lo hemos vivido con el COVID, las cosas son muy complicadas, en realidad todo está muy intrincado, un marcador se puede estimular por distintas vías, tiene marcadores más arriba, marcadores más abajo, y las cosas son más complicadas. Estamos intentando entender ahora qué significan los patrones inflamatorios, como decía, puede ser que tener la IL-6 alta y el CD14 soluble normal signifique algo, ¿no? Y en este caso, este estudio dentro de una corte americana liderado por Peter Hunt va en esa línea. Predice el riesgo de el patrón de marcadores inflamatorios que se asocia a riesgo de infarto de miocardio es distinto el que se asocia a cáncer. Y tenemos también la dificultad en los estudios de switch, que los marcadores inflamatorios evolucionan muy poquito cuando el paciente está suprimido, un 1 o un 2% al año, de manera que probablemente necesitamos seguimientos muy prolongados a lo largo del tiempo. En esta línea hemos hecho un estudio que no pretende probar una hipótesis, sino generarlas, y la hipótesis que pretende generar es si realmente tenemos que mirar a más largo plazo en los pacientes suprimidos cómo van los marcadores inflamatorios. Y en este caso teníamos hasta un seguimiento de 8 años dentro de CORIS y 150 sujetos, unas 600 muestras que hemos analizado, y eso tener muchas muestras a lo largo del tiempo nos ha dado poder estadístico. Y en este caso, que como os digo es un estudio en una corte, hay confusión residual que podemos no haber controlado, pero lo cierto es que cuando pasados 3, 4, 5 años de la supresión virológica y unos 2 o 3 tras la simplificación, que son los pacientes en azul a regímenes dobles, las curvas se van separando y esto no ocurre en los pacientes en triple. Y a nuestro juicio es algo que apunta a que tenemos que mirar mejor a largo plazo qué ocurre entre las distintas pautas pacientes suprimidos, porque es una información de... Y ya por último, muy rápidamente, la pregunta es si podemos hacer algo para mejorar la inflamación. Y he revisado diapos que usaba hace algunos años y todas iban en la línea de no podemos, todos los estudios son decepcionantes. Incluso estudios prueba de concepto con intervenciones muy bien razonadas, metotrexato, aspirina, probióticos y hasta cosas más chungas como el sirolimus, pues no había ningún indicio de que pudiese funcionar. En los últimos años la historia va cambiando. Parte de que sea difícil y que no encontremos las cosas funcionen, pues bueno, se ha interpretado como Peter Hunt ha dicho, ha acuñado la teoría del guacamole, ¿no? Que es este juego de los topitos, en el que si tú le das a un topo te sale otro, ¿no? Si los mecanismos subyacentes son muchos, pues que tú mejores la translocación bacteriana cuando no has logrado controlarla o recuperar la fibrosis de los ganglios linfáticos, pues es posible que no se traduzca en nada. Pero tanto en población general como en el VIH, hemos tenido en los últimos años estudios que están agitando el campo. En población general estamos más avanzados. ¿Recordáis el estudio CANTOS y el LOCODOS? El estudio CANTOS ha probado que administrar canakinumab, es decir,
dirigirse a la ruta de la IL-6 a través de un antagonista, el receptor de la interleuquina 1B, disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares y de neoplasias, aunque lo aumentaba el de infecciones y aparte es un tratamiento carísimo. Pero la colchicina también en prevención secundaria ya está recomendada en las guías clínicas de los cardiólogos, porque ha demostrado también que un tratamiento antiinflamatorio disminuye un 30% el riesgo de reinfarto a lo largo del tiempo. Y en el VIH los estudios no tienen estas Ns de 5.000, 6.000 pacientes, son estudios de prueba de concepto. Pero si bien antes os los ponía con X, los estudios de prueba de concepto no tenían ningún indicio de mejorar, ahora tenemos estudios muy elocuentes. El mayor de ellos con un agonista de GLP-1, el tudoglutide, que he aprendido, además que es un intestinotrófico que se utiliza para tratar el intestino crónico, que está aprobado con esa indicación. En el último CROI hubo un estudio, la verdad es que muy sorprendente, en 50 pacientes, los que en ensayo clínico controlado con placebo, aleatorizado, con biopsias intestinales, los datos son muy sorprendentes. Mejora la inflamación arterial, mejoran los marcadores inflamatorios, mejora la activación de linfocitos T, de manera que es un tratamiento muy prometedor. Valganciclovir ya había demostrado que disminuye también estos marcadores en pacientes que no tienen viremia por CMV y ahora hay un ensayo clínico en marcha para ver si un tratamiento mejor tolerado, el letermovir, puede llevar a lo mismo. Hay un estudio también con dipridamol que demuestra que consigue el dipridamol lo que no conseguía la aspirina, que es mejorar los marcadores inflamatorios. Lo mismo se ha observado con canakinumab en un estudio pequeñito en 20 pacientes y lo mismo se ha observado en tocilizumab. Esto obviamente no significa que vayamos a administrar tocilizumab a nuestros pacientes, pero sí que la inflamación es algo que podemos mejorar y ahora tenemos que definir las intervenciones y demostrar que esas intervenciones tienen impacto clínico. Y ya para terminar, os cuento nuestra experiencia con la microbiota intestinal. Hemos hecho varios estudios con prebióticos y probióticos intentando seleccionar pacientes que pudieran beneficiarse, como eran los presentadores tardíos, y en un ensayo clínico aleatorizado a 48 semanas, los pacientes, además de iniciar tratamiento, recibían un preparado con un montón de cosas que pensamos que podrían mejorar la barrera intestinal, la disbiosis, etcétera, durante 48 semanas, o un placebo, encontramos que mejoraba todo, la verdad, pero mejoraba lo mismo en el grupo activo que en el grupo de placebo. Nos alegramos mucho de haber metido un grupo con placebo en el ensayo, porque si no habría sido el típico estudio muy prometedor en el que todo en realidad había mejorado a causa del inicio de tratamiento antirretroviral. Ni siquiera vimos cambios consistentes a nivel de la microbiota. Pero sí hemos tenido, nuevamente, en un estudio prueba de concepto, hallazgos positivos con el trasplante de microbiota fecal en pacientes suprimidos. Y esto lo hemos hecho con cápsulas baja dosis repetida a lo largo del tiempo que han tolerado muy bien. Y hemos encontrado tanto que la microbiota se iba modificando gradualmente hacia la microbiota de los donantes, que la habíamos seleccionado por tener un patrón antiinflamatorio, y de los marcadores que medimos mejoraba solo uno de ellos, que es la proteína intestinal ligadora de ácidos grasos, que tiene valor pronóstico, es un predictor de mortalidad en el VIH y mejoraba muy pronto y significativamente en el grupo de pacientes. De manera que la microbiota es posiblemente una diana terapéutica. Y bueno, no terminar sin recordar que todo esto es muy bonito, pero probablemente lo que tenga mayor impacto sea lo que es más difícil de conseguir, que es un buen estilo de vida, que los pacientes dejen de fumar y hacer ejercicio. Ya ha demostrado que disminuye la inflamación en el VIH, algo que no había demostrado, por ejemplo, el metotrexate o el sirolimus. De manera que una nota para tener siempre ahí en el horizonte para los clínicos. De manera que, como conclusiones, la inflamación es algo nocivo a largo plazo en los pacientes en tratamiento antirretroviral, se asocia con el riesgo de complicaciones nociva y muerte. Es muy posible que esto se relacione
con fenómenos virológicos que ocurren a pesar de la supresión virológica. Por tanto, estudiar el efecto del tratamiento antirretroviral merece la pena. Tenemos marcadores robustos como la proteína C reactiva, la IL-6, los dímeros D o el cociente CD4-CD8, que a lo largo de muchos estudios muestran valor pronóstico independiente. Y a nivel terapéutico, los pacientes es posible que se beneficien mucho más de intervenciones sobre el estilo de vida que intervenciones dirigidas sobre la inflamación, pero es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que investigar. Hay diferencias entre los tratamientos antirretrovirales, aunque el significado clínico está por aclarar, y necesitamos más investigación. Agradeceros toda vuestra atención, agradecer a todos los pacientes y todas las personas que han contribuido a estos datos que os he mostrado, y despedirme desde esta bonita ciudad, donde si alguno tiene la suerte de venir en los próximos meses, haré de anfitrión. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Sergio. Siempre las charlas tan chulas que nos presentas y que sirven para clarificar bastantes cosas, aunque luego hay parte de las cosas que siempre se nos olvidan, pero bueno, siempre sedimenta algo que es lo importante. Pasamos a la segunda. Bueno, pues en esta ocasión yo hablo de un poco de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión en los pacientes VIH en estas jornadas de envejecimiento con el VIH, y bueno, y cosas que tenemos claras, que es que esta infección que nos atañe se nos ha convertido en una enfermedad de evolución crónica, pero la supervivencia de nuestros pacientes sigue siendo un poquito mejor que la de la población general, incluso en la mejor situación que podemos tener a los pacientes. Las comorbilidades se nos están convirtiendo en el principal problema, y de hecho yo creo que en las consultas ahora lo que nos dedicamos es más a seguir o a tratar o a vigilar las comorbilidades que a ver cargas virales y CD4. El tratamiento antirretroviral seguro, sobre todo en los pacientes más veteranos en cuanto al mismo, tiene un impacto a largo plazo en la calidad de vida y en las comorbilidades de nuestros pacientes, y ahora mismo no solo nos tenemos que centrar en comprobar la supresión virológica, porque eso no significa que haya estabilidad clínica. Deberemos buscar un nuevo estándar de tratamiento en el que seamos más proactivos y que podamos responder a todos estos riesgos latentes que tenemos a medio y largo plazo. Lo que está claro es que nuestros pacientes están envejeciendo. En Castilla y León más del 50% de la población VIH ya está por encima de los 50 años, y hay estimaciones de que para 2030 estemos en 2/3 de los pacientes por encima de esta edad. ¿Y por qué? Mira, sin ponernos de acuerdo, yo creo que al final lo hemos hecho parecido, es hacer preguntas e intentar responderlas. ¿Por qué tenemos que estudiar la enfermedad cardiovascular en un paciente VIH? Pues parece que está claro, ¿no? Lo hemos visto. El riesgo cardiovascular es mucho más frecuente en los pacientes VIH. Como comentaba antes Sergio, se estima que las personas que viven con VIH tienen por lo menos 2 veces más riesgo de mortalidad que la población general, con un 54, casi más del 50% de incremento del riesgo, y este riesgo es independiente de las características demográficas o los factores de riesgo de los pacientes, y aparece con edades más tempranas que en población general. Incluso este riesgo, pues como podemos ver en este registro de supervivencia de Nueva York, este aumento del riesgo se produce también en los pacientes que están tratados satisfactoriamente con antirretrovirales, aunque este riesgo de la mortalidad es menor, pero sigue siendo significativa. Y todo ello nos lleva pues, a lo que ya conocemos, ¿no? Somos internistas y es lo que estamos acostumbrados a ver en población general, no solo en la población VIH, que es mayor número de ectopatía periférica, mayor número de infartos, mayor número de ictus, mayor número de muertes súbitas y de fracaso de fallos cardíacos, ¿no? Todo esto al final significa mortalidad en nuestros pacientes. Y este impacto de los factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes VIH pues, se está incrementando
pues por el aumento de los años y por el aumento de la comorbilidad. Fijaros, por ejemplo, la corte está H4, como el número de comorbilidades que presentan los pacientes con VIH de 55 y 59 años se parece más a los que presenta la población general mayor de 65 años. Y todo esto acaba produciendo pues, más problemas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en esta diapositiva vemos como con el paso del tiempo la aparición de patología cardiovascular cada día es más frecuente. Teníamos más o menos ya desde principios del siglo, sabíamos que la hipertensión pulmonar era más prevalente en los pacientes con VIH que en población general, que tenían más riesgos de patología coronaria, pero últimamente con el paso de los años y con el envejecimiento de nuestros pacientes estamos viendo que tienen también un riesgo multiplicado por casi 2,5 de disfunción diastólica mayor y de incluso de fibrilación articular. Acaba de salir esta semana un artículo que asocia la mayor razón de fibrilación auricular asociada a tratamientos antirretrovirales largos y menos CD4 y más tiempo de infección VIH. Y todo esto al final, pues lo que comentamos, significa mortalidad en nuestros pacientes. No hay que descartar que en nuestros pacientes una parte de este riesgo cardiovascular está debida a los factores de riesgo tradicional, y es que los pacientes VIH, la patología VIH se asocia con complicaciones metabólicas que incluyen dislipemia, hipertensión, resistencia a la insulina y obesidad abdominal. De siempre hemos conocido que los pacientes con infección VIH tienen, si no están tratados, tienen más riesgo de hipertrigliceridemia con niveles bajos de HDL y LDL colesterol. En el momento que se empezaba el tratamiento antirretroviral, esta dislipemia se mantenía la hipertrigliceridemia, pero aparecía también hipercolesterolemia, tanto de colesterol total como LDL y VLDL, y todo esto al final significaba una prevalencia de dislipemia de entre el 20 y 40% mayor que en población general. No olvidemos uno de los factores de riesgo principales en todo esto, que es el mantenimiento del consumo de tabaco, ¿no? Yo creo que es una de las lacras que tenemos en esta población, porque todos los estudios indican que tanto el porcentaje de personas que fuman como la avidez por el tabaco es mucho mayor en este grupo poblacional. Un inciso para hablar de diabetes, y bueno, también sabemos que la diabetes mellitus en los pacientes VIH es más frecuente. Se adelanta como 10 años el riesgo de tener diabetes frente a la población general y también esto acaba produciendo complicaciones. ¿Por qué tienen más diabetes nuestros pacientes VIH? Pues las razones son múltiples, fijaros todas las que tenemos ahí en la diapositiva, tanto producidas por el propio VIH o por las características del paciente, como antecedentes familiares, factores demográficos, los primeros pacientes con una infección VIH-C, la inflamación, cargas virales altas, CD4 bajos o duración de la infección y la inflamación. Tratamientos antiguos también se relacionaban bastante con resistencia a la insulina, los nuevos algunos también, pero no es tan frecuente. Y pues tenemos el papel de los niveles de la integrasa, que también con el aumento de peso que bueno, tocaremos un poquito más adelante. Y también podemos destacar sobre todo la adiposidad, ¿no? Pensar que por cada ganancia de peso anual que presentan nuestros pacientes, el riesgo de diabetes va aumentando y es un poquito mayor que en población no VIH. De hipertensión, ¿qué decir? Pues de hipertensión, en principio, no hay ninguna evidencia de que el propio VIH se asocie a un mayor riesgo de hipertensión arterial, pero bueno, sabéis que estos pacientes ya tienen factores asociados con hipertensión que son iguales a los de la diabetes o por los que producen riesgo cardiovascular, que también podrían contribuir a esta hipertensión. Y no hay una clara evidencia de la influencia del tratamiento antirretroviral sobre el riesgo de hipertensión en los pacientes. Por lo menos hasta ahora no hay muchos datos que hablen de ello. Quizás hay alguna publicación que habla de que sí que el propio VIH contribuye a la hipertensión con un efecto directo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona por activación crónica inmune. Pero bueno, hay alguna cosita por ahí que podría también hacernos pensar que a lo mejor la infección por VIH se asocia también a más riesgos de hipertensión. En general, la hipertensión en el paciente VIH tiene
un porcentaje más amplio de variables de las habituales, que es la edad, el género, el índice de masa corporal, la historia familiar y los síndrome metabólico, y algún dato propio del virus, como es el tiempo desde el inicio del diagnóstico de la infección VIH, la duración del tratamiento antirretroviral o el NADIR de CD4. Además de los factores de riesgo tradicionales de los pacientes VIH, tenemos factores de riesgo propios del VIH, lo ha comentado Sergio, aplastante los datos del estudio SMART, ¿no? Que el dejar de tomar el tratamiento antirretroviral se relacionaba con mucho más eventos cardiovasculares frente a mantener el tratamiento, con lo cual no parece razonable no tener estos pacientes tratados. Y bueno, pues hay más causas de las que las guías nos indican, como pueden ser las guías americanas que hablan de, ¿no?, de la persistencia de los CD4 bajos, que también lo ha comentado Sergio, o el aumento de la activación inmune, o algunos potenciales riesgos de los tratamientos antirretrovirales. Lo que está claro es que el propio VIH ya es un factor de per se de riesgo cardiovascular. Fijaros estos estudios que lo que miraban es la íntima media y objetivan que el incremento del grosor de la íntima media es solo en pacientes VIH es el similar al que produce el consumidor, el que consume tabaco, el diabético o el varón. Entonces, de por sí, vemos que el propio VIH se asocia con la aterogénesis. Y esta aterosclerosis subclínica, cuando vemos población VIH positiva y negativa, pues siempre es un pelín mayor en los pacientes VIH positivas. Incluso, como nos podemos ver en la corte Max y WIS, este aumento de la íntima media y este aumento del riesgo persiste incluso en los pacientes que están suprimidos serológicamente, por lo menos mientras mantienen CD4 por debajo de 500 células por mililitro. Hay otros factores propios del VIH que contribuyen a esta arteriosclerosis, como es la disfunción endotelial, porque bueno, se ha demostrado que hay alteración de la vasodilatación dependiente del endotelio en los pacientes VIH. Hay un aumento de la prevalencia de calcio intracoronario en los pacientes VIH. La elasticidad tanto de grandes como pequeñas arterias es menor en los propios pacientes VIH. Incluso se asocia con disfunción plaquetaria, que todo ello puede contribuir a la arteriosclerosis. Y como también se ha comentado, en los CD4 bajo también se asocian con riesgo cardiovascular. Fijaros, hay varios estudios que veis ahí que hablan de que NADIRs de CD4 por debajo de 200 o de 350 se asocian con peor índice grosor de íntima media en los pacientes de los que estamos hablando. Una diapositiva similar a esta la ha puesto Sergio, ¿no? Vemos que el cociente CD4-CD8 puede ayudarnos a predecir resultados clínicos adversos, sobre todo cuando este cociente en los pacientes VIH es por debajo de 0,4, por sí que se ha visto que está asociado con mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, de arteriosclerosis o de activación inmunitaria. De inflamación y activación inmune, creo que lo ha dejado bastante claro Sergio. Tenemos que quedarnos con que al final la arteriosclerosis es también una enfermedad inflamatoria. Fijaros todo el número de marcadores inflamatorios que se elevan según la fase en la que se encuentre la formación de la placa de ateroma, y también ha contado el número de marcadores de inflamación, de biomarcadores que se afectan, que se elevan en el VIH y su relación con distintas patologías que se pueden aparecer en el VIH, como puede ser la enfermedad cardiovascular, con los biomarcadores que vemos ahí, o la diabetes. Incluso estos marcadores siguen elevados en el paciente VIH cuando se ajusta por los factores de riesgo tradicionales, aunque es, como comentaba también Sergio, el aumento es un pelín sobre el habitual. Y además, como también ha comentado Sergio, hay muchísimos factores, entre los que está el citomegalovirus, las translocaciones bacterianas que ha comentado, o el tratamiento antirretroviral, que lo que hacen es contribuir a que esta inflamación persista en el organismo durante el tratamiento.
Inflamación que a su vez, además de generar arteriosclerosis, también está relacionada con el riesgo de diabetes, ¿no? Fijaros cómo los cuartiles más altos de biomarcadores de inflamación se asocian con más riesgo de diabetes mayor, incidencia de diabetes mellitus. ¿Qué acaba pasando? Pues que toda esta activación de la inmunidad y de los estrés oxidativo acaba produciendo arteriosclerosis y todo ello acaba generando mucho más riesgo cardiovascular. ¿Tenemos algún factor de riesgo propio del tratamiento antirretroviral que pueda contribuir a este riesgo cardiovascular? Bueno, pues algún dato con algún fármaco tenemos. De todos es conocido los datos de Abacavir, que desde hace años vienen publicando tanto DAD como la Cortenacor y su aumento de riesgo de infarto de miocardio, sobre todo en las exposiciones recientes. También DAD publicó hace unos años la posible asociación, recordar que son estudios de cohortes entre los inhibidores de proteasa con el riesgo cardiovascular. Y luego ya también conocemos que no ocurre tanto con los fármacos actuales, pero sí con fármacos algo más antiguos, el riesgo de dislipemia producida por los propios tratamientos antirretrovirales, siendo mucho más frecuente en los inhibidores de proteasa o no análogos como es el efavirenz que en los inhibidores de integrasa o en análogo de nucleótido como es tenofovir. En cuanto a tenofovir y TAF, sabéis que estamos en una época en la que hay bastante publicado. Hay algunos autores que hablan de un perfil metabólico algo beneficioso, el tenofovir isoprofil fumarato frente a TAF. Aquí presentaros datos es verdad que son un ratio colesterol total HDL que parece que no hay grandes diferencias entre el uso de TDF frente a TAF. Todo esto al final, ¿qué hace? Hablaba Sergio de la sopa inflamatoria, pues esto es otra sopa, ¿no? Al final, factores de riesgo cardiovascular, propios del VIH, tratamiento, acaba todo correlacionándose con inflamación crónica y con más riesgo cardiovascular, ¿no? Y igual que ocurre con la inflamación crónica, todos estos factores pueden acabar produciendo un síndrome metabólico y el aumento de riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes. La pregunta del millón, ¿qué podemos hacer? Pues podemos actuar un poco entre los factores que influyen en la inflamación y tenemos algo más en duda, aunque bueno, ahora nos ha dado algo de luz Sergio sobre si podemos intervenir en esta inflamación, ¿no? Yo creo que en cuanto a control de marcadores inflamatorios, yo creo que bueno, las guías actuales no nos dicen gran cosa, pero bueno, no está mal conocer el cociente CD4-CD8, sobre todo por ver esos pacientes que ese cociente no acaba de subir, por saber que va a tener más inflamación y que a lo mejor pueden ser candidatos a tratamientos más adelante o por lo menos una vigilancia e intensificar las recomendaciones de control de los factores de riesgo tradicionales. Comentaba Sergio, que se habían incluido en las guías americanas tratamiento con colchicina, pues también han incluido el uso de la PCR ultrasensible como una posible ayuda, sobre todo en esos pacientes con un riesgo cardiovascular en el que no es fácil de cuantificar o que tiene un riesgo intermedio y que no está claro si deberíamos ofertar tratamiento o no, pues con una PCR ultrasensible por encima de cifras normales, pues podría decantar la balanza a la hora de decidir el tratamiento. En cuanto a uso de tratamiento antirretroviral que pueda mejorar esta inflamación, como también se ha comentado, hay mucha información y poca información de peso como para tomar decisiones. Yo presento aquí también datos de esta de CORIS, en el que, bueno, es verdad que hay algunos marcadores de inflamación que suben y otros que no suben, pero bueno, puede que el uso de tratamiento 3D puede, a largo plazo, si seguimos estos pacientes, disminuir la inflamación.
Y lo mismo ocurre pues, en los casos de dolutegravir ripivirina, que también hay algún marcador de inflamación que está más alto que manteniendo el tratamiento habitual. Sin duda, lo más importante es control de los factores de riesgo cardiovascular. Las guías europeas son claras en los objetivos que tenemos que conseguir. Una sistólica por debajo de 140 y una diastólica por debajo de 90. Una glicada por debajo de 6,5-7 y ajustar tratamiento hipolipemiante según las cifras que veis ahí en la gráfica. No olvidar que la hemoglobina glicosilada en nuestros pacientes a veces infraestima los resultados de la glicemia, sobre todo en los pacientes que tienen CD4 más bajos, que están en tratamiento con inhibidores de proteasa o que tienen volúmenes corpusculares altos. Así que, bueno, tenerlo en cuenta. Hay algunos autores que te recomiendan que en vez de pensar en 6,5 de hemoglobina glicada, pues el objetivo sería 5,8 en nuestros pacientes, y que lo mismo ocurre con las calculadoras de riesgo cardiovascular, ¿no? Que infraestiman en el riesgo de nuestros pacientes. O sea que, ojo, a la hora de tomar decisiones con estos cálculos. Lo que sí que está claro es que tratar los factores de riesgo tradicional disminuye el riesgo cardiovascular, y que ese riesgo cardiovascular, según vemos aquí en datos del subestudio de fumadores del DAD, se mantiene y aumenta con el tiempo, disminuye el riesgo el seguir controlando estos factores de riesgo. Y otra de las cosas sería, bueno, pues intentar buscar tratamientos antirretrovirales con mejor perfil cardiovascular, en espera de que los tratamientos que nos comentaba Sergio pues podamos aplicarlos a la práctica clínica. Y bueno, hablar un pelín de ganancia de peso. Llevamos, creo que ¿no? Desde 2019, 2020, con datos de un lado y de otro sobre ganancia de peso. Me parece bastante ilustrativo que, bueno, es un algoritmo de inteligencia artificial que ha presentado recientemente en el CROI de este año los del Hospital de Módena, el equipo de Guaraldi, en el que, bueno, al final la ganancia de peso sí que parece que existe y que, bueno, pues yo creo que lo que todos pensamos, que es una ganancia de peso de origen multifactorial, donde el peso más importante lo tienen los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y algo contribuyen algunos tipos de fármacos. De los fármacos antirretrovirales, probablemente TAF, etravirina, dolutegravir, raltegravir podrían estar en el grupo que sí que aumenta algo de riesgo, frente a tenofovir, abacavir y efavirenz, por ejemplo, que no estarían en ese grupo, o doravirina, como podemos ver en este estudio que en el Drive Forward, que parece que tampoco aumenta el peso. En cuanto al riesgo de progresión a diabetes, pasa lo mismo. Tenemos datos a favor de que los inhibidores de la integrasa sí que aumentan el riesgo de producir diabetes, y datos en contra, con lo cual yo creo que hay que darle un poquito de tiempo a que tengamos mejores estudios y que nos puedan indicar hacia qué lado llegar. Y en cuanto al riesgo cardiovascular, pues también yo creo que las conclusiones del estudio Advance son claras. Yo creo que la predicción a 10 años del riesgo cardiovascular necesita todavía más investigación, recordar dónde estaban hechos estos estudios, que a lo mejor no lo podemos aplicar a la población general europea, y que nos llevará tiempo llegar a unas conclusiones claras de esto. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que monitorizarlos, pesar a los pacientes y ofrecer asesoramiento en cuanto a pérdida de peso o dietas y ejercicio para evitar este aumento de peso, mientras no tengamos claro si el sustituir algún fármaco que podría contribuir a este aumento de peso pues puede solucionar el problema. Recordar simplemente el perfil metabólico de los últimos fármacos que tenemos. Vitegravir, en principio, con los datos del 1489 y 1490, 5 años, nos dice que hay muy pocos cambios en cuanto a los lípidos, con una ratio de colesterol total HDL similar, y que tampoco se asocia con una incidencia aumentada de diabetes, hipertensión o cambios lipídicos en este estudio. Con Dovato pasa algo similar. En el estudio Tango, a 48 semanas parece
que el perfil metabólico lipídico es algo mejor frente en el cambio de tratamiento que mantener el tratamiento con TAF, aunque hay que recordar que en este estudio no incluían pacientes en la basal con dislipemia y que sí que parece que hay un pequeño efecto producido en la rama en la que mantienes el tratamiento convencional en los fármacos que están potenciados, que son los que pesan más a la hora de tener problemas lipídicos, y por eso la ganancia en cuanto a mejor perfil lipídico es superior en dolutegravir 3TC que en el comparador. En cuanto a riesgo de diabetes o prediabetes, tampoco parece que dolu3TC tenga mucha influencia en la misma. Y recordar los últimos datos que se han publicado también en el CROI recientemente del SALSA, en el que parece que no hay diferencias en cuanto a ganancia de peso en la rama que cambia a dolu3TC frente a mantener tratamiento con TAF, con lo cual pues yo creo que es lo que veníamos a decir, ¿no? Que hay todavía falta bastante para decidir cuál es la implicación real de algún tipo de estos fármacos en el aumento de peso. Y nada más, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que nuestros pacientes envejecen y van a ir envejeciendo igual que lo estamos haciendo nosotros, que en el cuidado de estos pacientes no solo nos tendremos que fijar en su situación inmunovirológica, sino que tendremos que poner atención en las comorbilidades que van apareciendo con la edad, y que en eso también los tratamientos antirretrovirales pueden ayudarnos para, además de continuar con la supresión viral, pues con dar una mejor calidad y menos riesgo a nuestros pacientes. Y nada más. Bueno, tenemos un ratillo para hacer alguna pregunta. En el chat, tenéis ahí un chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta de las dos charlas que hemos hecho. Así que mientras no aparezca ninguna, bueno, a mí ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Sí. Hola. Nada, gracias por tu charla y súper resumen de todo, holístico, de un montón de cosas. Oye, respecto al si debemos hacer o no cosas distintas en la consulta, y asumiendo que ya bastante hacemos en general, porque es verdad que, claro, esto pasa a ejercer de médico de cabecera de los pacientes, hacer la prevención primaria, la secundaria, un montón de cosas. Pero un tema que ahora se está activando es el del cribado de cáncer de pulmón, y que es de los cánceres que, igual que el anal, que está aumentado de toda la vida y sigue estando a pesar de los tiempos en tratamiento. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestros radiólogos, pues bueno, nos contaron... Lo sabemos porque Ah, lo sabéis. nos lo contó Pepe Casado. En la otra sesión. En la anterior hablamos de tumores. Es verdad, es verdad. Y cierto. aunque Pepe hablaba de riñón y hueso, le salió a relucir lo del cáncer de pulmón y nos dijo que tenías un radiólogo muy activo y que habéis hecho muchas cosas, ¿no? Y que sí que bueno, parecía, hemos hecho básicamente un estudio de cortes de los pacientes a los que se lo pedíamos, con más o menos los criterios que recomendaban un poco más laxos, hasta por debajo de 50 años, fumadores con un IPA un poco más laxo de lo que dan. Pues lo cierto es que cribando 150 pacientes con criterios más laxos, hemos sacado 6 cánceres de pulmón que estaban asintomáticos. Y claro, es una prevalencia que puede que sea, oye, a lo mejor en León y Valladolid resulta que la dieta es mejor que en San Blas, que es nuestro hospital, que es de donde vienen muchos de nuestros pacientes, y nuestra incidencia está muy aumentada. Pero es de esas cosas que dice, bueno, si algo que podemos hacer, ¿no? Porque es verdad que hacer correr a los pacientes cuesta mucho. Ya no nos cuesta a nosotros. Yo no sé que, bueno, si tienes un radiólogo que esté por la labor, yo creo que siempre es mucho más fácil, ¿no? Porque al final les acabas colando ahí, porque
pero yo creo que va a costar, ¿no? En población VIH y en población general, ¿no? Yo creo que los datos ya, el run lleva funcionando ya años, ¿no? Sobre todo en esos Mm. grupos con IPAs más altos y tal. Y yo creo que al final no va a haber, ¿no? Creo que si lo que estamos buscando es prevención a todos los niveles, pues el hacer un TAC de baja que no radie mucho y tal, pues y que nos vaya a aportar eso, diagnósticos de tumores que al final son curativos, ¿no? Porque los cazas en un estadiaje muy bajo, pues yo creo que no va a quedar más remedio que bueno, pues acabarán ampliando plantillas de radiólogos para poder hacer estas cosas. Porque yo creo que eso no vamos a poder evitar no hacerlo. Igual que, bueno, yo creo que también lo comentábamos el otro día, ¿no? Con lo del papiloma y el cáncer anal. Es una cosa que teníamos todos el run ahí, que bueno, que sabíamos que no lo estábamos haciendo del todo bien si no lo estabas vigilando un poco así, pero los datos de CROI de este año son aplastantes, ¿no? Yo creo que no puedes permitirte no conocerlo y no poner en marcha un cribado en condiciones, ¿no? Yo creo que esas cosas no pueden ahora ya no hacerse, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que hay que hacerlo. No sé si hay, sigue sin haber ninguna pregunta. A ver, yo, la inflamación yo creo que está ahí, nos lo creemos, está contribuyendo a todo esto, pero yo tengo, no sé, la sensación es o estamos utilizando marcadores de medir de inflamación aguda para crónica o no tenemos un marcador FETEM para decir, mira, pues esto sí, ¿no? Yo no sé si estamos mirando bien y mirando como tenemos que mirar la inflamación, ¿no? O sea, dices, porque joder, una inflamación aguda, te sube la PCR, te sube la... ¿Qué es eso? Lo que decimos los clínicos, ¿no? Viene una infección, tengo PCR alta, Procal alta, lo esperable. Aquí dices, estamos utilizando marcadores, el de dímero de inflamación aguda, con mucho, eso, con mucho por detrás que puede influir en esa alteración. No sé si habría que buscar más un marcador más que nos aportara más o utilizar los que tenemos. Eh, Ojalá, sí, tal vez a lo mejor algún estudio que es verdad que hace años eran muy complicados y ahora son más sencillos de metabolómico, de proteómica, acaba encontrando nuevos marcadores. Pero bueno, yo tengo también estoy dividido en cuanto a esto de si deberíamos medirlos o no, porque, a ver, por un lado hacemos muchas cosas normalmente con muy poca utilidad o beneficio, es decir, que al paciente suprimido medirle los CD4, pues ¿para qué? ¿No? Bueno, de hecho, las guías ¿no? Las guías españolas que éramos como muy estrictos, ya estamos diciendo, bueno, una vez al año Sí, eso tampoco, ya es. estamos empezando a alargar, ¿no? Y bueno, y con la boca un poco pequeña porque dices, es que nos Sí, cuesta mucho, pero dices, vale, lo voy sí. a medir, todos lo Pero, queremos ver, pero pero hemos dicho el CD4 una vez al año y la carga viral cada 6 meses, ¿no? Nadie dice, claro. no, Y luego otras cosas que de repente nos ponemos a medir, la vitamina D, ¿no? Que no tenemos muy claro si vale para algo o no. En fin, que nuestro punto de autocrítica, que miramos muchas cosas que son muy poco informativas y a veces no las creemos a pies juntillas. Y los marcadores inflamatorios, lo cierto es que son buenos marcadores. Es verdad que responden a fenómenos inflamatorios, pero bueno, para eso también tienen los puntos de corte, es decir, que las guías americanas que citabas dicen por encima de 10 significa inflamación, repetir la medición fuera inflamación aguda, entre 3 y 10 significa aumento de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, nos falta que no tenemos claro puntos de corte fuera de inflamación aguda, ¿no? Es decir, que a lo mejor unos dímeros de 300, por encima de 300 era lo que nos estaba denotando más riesgo y lo que tendríamos que llegar a aprender es si nos es útil ir monitorizando, ¿no? De manera que dices, vale, esto fluctúa, es un marcador que yo sé que biológicamente fluctúa, como la glucosa. Pero oye, este paciente llevaba 5 años en 200, 250 y ahora está en 450 permanentemente. Entonces, yo creo que si fuésemos capaces de llegar a aprender a utilizar eso, serían útiles y que hay marcadores como la proteína C reactiva que a veces no usamos porque, pues bueno, por inercia, porque lo cierto es que sí que hay unas guías clínicas que dicen que pueden ser útiles.
Pero bueno, dicho eso, es verdad que tienen variabilidad y que no tenemos puntos de corte claros en el VIH. Entonces, lo que nos falta es aprender a usarlos y estudios con un enfoque un poco más clínico de buscar puntos de corte, ver reproducibilidad, ver variabilidad interindividual e intraindividual, a ver si realmente son buenas herramientas o no. Pero yo creo que tienen un papel, vamos, yo creo que necesitamos algo porque con la información que tenemos no somos capaces de predecir qué pacientes deben monitorizarse más o menos. Creo que no lo hacemos mal en general, es decir, que estamos mucho más pendientes y hacemos mucha más prevención que en otras patologías que se pueden asociar a problemas parecidos, pero que hay margen de mejora seguro y que la inflamación es parte de la respuesta. Yo creo que ya les gustaría a otras patologías tener tan mirados a los pacientes como nosotros, ¿no? Hablabas antes de los reumatólogos con las enfermedades autoinmunes, ¿no? No sé hasta dónde llegan y qué hacen, ¿no? Médico de cabecera, tal, no sé qué, no sé. Sí, no, llegamos lejos. Sí, sí. Nos pregunta aquí Cristina, gracias por las presentaciones, 2 dudas. Habitualmente solicitáis marcadores inflamatorios, IL-6 de dímero, etcétera, y teniendo en cuenta que intentamos hacer un control de riesgo cardiovascular óptimo y del TAR a los pacientes a los que comprobamos que tienen datos de inflamación o CD4 o CD8 bajos, ¿qué otro tipo de actuación os planteáis? Sí, es buena pregunta. Son 2 preguntas, ¿no? Sí. Entonces, respecto a si lo pedimos, yo creo que no se puede recomendar pedir IL-6 o dímeros D o proteína C reactiva. Yo os confieso, sí, ahora que no nos oye nadie, que como a mí no me ponen restricciones y me parece que observar estos fenómenos hace que te surjan ideas, como ha pasado con el cociente C. Si no nos hubiesen dado los CD8, pues no nos habría saltado la liebre de que había pacientes que no normalizaban los CD8. Yo intento pedirlos de vez en cuando a los pacientes y me voy anotando por dónde van para ir aprendiendo, pero esto es una práctica de esas del arte de cada médico, ¿no? Que no creo que se pueda recomendar. Entonces, esto por en ejemplo, generaliza. en nuestro caso, IL-6 no Claro. podríamos pedir, porque habría que hablar Nosotros con el laboratorio, bueno, con el tendríamos COVID ahí... antes no lo podíamos pedir, ahora es muy sencillo, pero Claro, sí, pero lo nosotros esperable es... incluso con el COVID tuvimos que estar hablando Claro. con el laboratorio porque encima son estas cosas que pasan. Nosotros, el laboratorio está, está centrado, bueno, el laboratorio de nuestro hospital, el del Río Ortega, el jefe es el mismo, es una colaboración y tal, y entonces nosotros pedíamos IL-6 y en el Río Ortega no. Entonces, claro, la jefa de servicio de laboratorio decía, no entiendo, o unos Claro. os pasáis o unos que... Entonces, claro, no solo es poner de acuerdo en nuestro hospital, sino encima tenemos que poner de acuerdo en otro. Entonces, por ejemplo, nosotros IL-6 es más complicado pedirlo, pero bueno, Claro. lo que dices tú, ¿no? Una PCR. Sí, pero justo en el paciente riesgo intermedio, que es el que, porque uno no tiene muchas dudas, si fuma, tiene 60 años, tiene VIH, No hay le más. tienes que poner estatina. Eso Pero hay situaciones de riesgo intermedio y ahí, a ver, la PCR está respaldada por guías clínicas sí, yo creo que esa te puede, ¿no? La balanza te la claro, y puede está dicho desequilibrar. cómo utilizarla, que tiene sentido. No tome decisiones en base a una única determinación, pero si fuera de un periodo agudo, tiene más de los 3 miligramos por litro correspondientes, pues indica mayor riesgo cardiovascular y se ha ganado un punto para la estatina. Y respecto a al CD4, CD8, es verdad que es un poco delicado medir algo cuando al paciente le vas a decir, sí, lo tiene bajo, lo siento, todavía no sabemos cómo subirlo. Es lo que nos pasa con los CD4, y creo que conseguimos manejarlo con los pacientes, que el inmunodiscordante que lleva 10 años en 200 CD4, pues está agobiado. Y la gente que le va bajito, yo fijaos, lo uso más para reforzar al paciente más angustiado, más preocupado, le digo, pero ¿qué dices? Si mira cómo Ser estás, conscientes, eso es. lo tienes súper bien, de verdad, pero esto, una visita al año nos tienes que hacer, sigue cuidándote, estás estupendo, estás haciendo muy bien, como refuerzo positivo. Y cuando está bajito, yo me lo pongo como nota mental para un paciente en el que hay que estar
más pendiente, en el que tengo que insistir más o interrogarle más sobre la adherencia, que ya sabéis bueno, que no siempre todos tienden a sobreestimar el mensaje con el médico. Sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, estar un poquito más pendiente o ser menos generoso en los intervalos entre visitas, lo que significa al final monitorizar mejor, dedicarle un poco más de tiempo a ver si estamos haciendo lo que hay que hacer de prevención primaria, que a menudo es difícil que en primaria estén tan pendientes de muchas cosas, etc. Sí, al final tienen una dependencia, ¿no? del médico de VIH y es difícil trasladar el riesgo cardiovascular al final porque al final dices, nosotros estamos cada vez alargando más las visitas y habrá que empezar a acostumbrarnos a estratificar a nuestros pacientes y ver qué pacientes pues a lo mejor se benefician de un seguimiento intermedio, ¿no? En primaria. Justo, yo creo que ahí el cociente es donde puede ayudarnos un poquito también a decir, oye, lo ato un poquito más a la consulta y este está más liberado. Sí, o sea, realmente, o sea, dice, bueno, es información que eso, que no tienes una solución que darle de momento, ¿no? O sea, dices, bueno, pues si tuviera, decir, mira, pues sé que estos pacientes que tienen CD4, CD8, en su momento, ¿no? Es decir, se le pone corticoides, que no hubo una temporada que dijeron, no, le ponemos corticoides que al final sube CD4 y tal, pero es que no hay nada. O cambiamos de este fármaco a este fármaco. Todavía no tenemos, ¿no?, ninguna evidencia de peso como para poder decir, va a mejorar este cociente con más Y luego probabilidad. algo que es interesante también, que se ha visto en un par de trabajos, es que los CD8 tienden a subir antes de desarrollar un cáncer, por ejemplo. Así visto en cortes como cualquier cáncer, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno lo tiene monitorizado, el hecho de que un marcador que no debe empeorar mientras se mantenga la supresión virológica empiece a empeorar, pues es un dato preocupante que debe ser otra alarma que nos salta ante un paciente. Otra de lo de los tratamientos. En el canaquinum es complicado planteártelo, ¿no?, por precio y tal, pero la colchicina, ¿en qué paciente te plantearías una opción colchicina? ¿Sabes qué pasa? Tal como yo lo veo, es que es muy difícil investigar en estas cosas, porque el riesgo de eventos que tiene un paciente nuestro globalmente es muy bajo, es decir, que necesitas una cohorte muy grande para sumar un número grande de infartos. Y fijaos que para estos estudios, tanto el de la colchicina como el del canakinumab, se van a poblaciones con un riesgo muy alto, que es paciente que ya se ha infartado, que tiene un riesgo de reinfarto mucho más alto que el de tener un infarto en alguien que nunca lo ha tenido. Y aún así necesitan un tamaño muestral de 5.000, 6.000, 7.000 pacientes para tener potencia estadística para detectar un efecto. Entonces, es muy difícil. Lo más parecido que tenemos en el VIH es el ensayo REPRIEVE con pitavastatina, que se va a un diseño de 6.000 pacientes. Entonces, en prevención primaria. Entonces, claro, para poder recomendarlo, con la evidencia en la mano, necesitaríamos un estudio similar con colchicina en 6.000 pacientes potenciado para detectar diferencias en eventos clínicos. Mientras tanto, pues claro, tenemos que fiarnos de marcadores subrogados. Entonces, estos estudios que intentan simular el ensayo con eventos clínicos, pero con marcadores inflamatorios, pues son el primer paso. Si yo detecto que con pitavastatina me baja la inflamación, pues ya tengo una premisa grande para conseguir que una agencia financiadora me financie un estudio con eventos. Pero claro, hoy por hoy es algo que no podemos recomendar. Que la intuición te dice que si funciona en una población de riesgo como los infartados y nuestra población con VIH, con más inflamación, podríamos, los marcadores inflamatorios, por ejemplo, se utilizan para esto. Para un ensayo clínico voy a seleccionar a gente que parta de más inflamación, porque son los que más beneficio van a obtener. Voy a seleccionar a los que tienen PCR alta o IL6 por encima de ciertos niveles y voy a ver qué pasa al darles colchicina. Entonces, es lo que necesitaríamos, pero Colchicina que no está exenta de efectos secundarios y de problemas, que también... Claro. Entonces, es que la ciencia avanza despacio. Sí, no, apunta a lo mejor mejor maneras las glutides, ¿no? El tedoglutide este que comentabas. Porque los datos de ese... Claro, ahí en investigación va a haber mucho más potencial, va a haber más inversión, seguramente saques más
rentabilidad en alguno de esos de la familia que en la propia colchicina, ¿no? Hombre, siempre es como el metotrexate, el fundamento o la aspirina de estos fármacos que ya están en la práctica clínica es que la toxicidad es muy bien conocida y es más fácil establecer al final el balance riesgo-beneficio. Cuando te pones a usar canakinumab a lo bestia, pues te encuentras esas cosas tan sorprendentes como en el Cantos, que dices, pues es increíble, que disminuye lo que quería disminuir, el infarto, disminuye el cáncer de pulmón, que nadie contaba con eso, pero fue algo que el Cantos ha venido a confirmar la teoría inflamatoria. Yo bajo la inflamación disminuyen las patologías que causa la inflamación, infarto y algunos cánceres. Y luego, claro, tú le has metido un agujero en toda esa red de la respuesta inflamatoria, a cambio, amigo, te suben las infecciones. Entonces, claro, ¿qué prefiero? ¿Morirme de una bacteriemia o morirme de un infarto, no? Sí, es complicado. Yo creo que ¿no? Es lo que nos queda, ¿no? Un poco el encontrar, ¿no? Porque es un poco desolador, ¿no? Las cruces que has puesto, que eso cuando ibas a los CROIs y te decía una estatina, la tal, no sé qué, el metotrexate, parece que llegas y estás. No, no, no. O sea, hay muchos más ¿no? Que sí, entonces siempre es un poco desolador porque ¿no? Sí parece, ¿no? Dices que parece claro que la inflamación juega un papel seguro, pero no podemos decir, pues si esto es así, Claro, si utilizo un antiinflamatorio, llámale el que quieras, pues tendría que ir mejor. La lógica te diría que tienes que tratar las causas de esa inflamación, porque si lo que tapas es la respuesta, pues a lo mejor acabas con un problema. Es decir, que si tienes inflamación porque tienes una respuesta ineficaz frente al citomegalovirus y bloquear la inflamación, pues a lo mejor ese citomegalovirus te verá peor, tú no lo vas a ver, como pasa con un paciente inmunodeprimido, pero está haciendo la tuberculosis, ¿no? Y te la encuentras ya cuando lo tienes en la cara. Entonces bueno, hay que diseñar muy bien los estudios y a mí el campo me parece fascinante, pero todavía nos falta hasta poder dar una respuesta en la práctica y decir colchicina a los pacientes con VIH y listos. Igual llegamos algún día a eso, pero falta. Y trasplante fecal, tu área, ¿lo ves a la altura de una colchicina o de una pastillita? A ver, no, obviamente el trasplante, bueno, el trasplante fecal, lo cierto es que ya sabéis que cuando seleccionas muy bien a los donantes, es decir, no para hacerlo en casa, pero la preparación es básicamente seleccionar muy bien al donante. Es muy seguro. El caso es que obviamente es una materia oscura y compleja y a nadie le gusta asumir los riesgos a que años más tarde se descubra un nuevo retrovirus que chico, hay ¿no? Bastante hemos visto vacas locas y demás. Lo cierto es que el estudio que hicimos era un estudio de seguridad, porque es que no estaba hecho en el VIH y usamos dosis pequeñitas y no usamos antibioterapia antes del condicionamiento, que eso limita muchísimo cómo prende la microbiota entrante. Y aún así encontramos un cambio favorable y encontramos una señal en los marcadores. Es decir, no fue algo de esto de se cura la inflamación, pero oye, la respuesta en ese marcador se mantenía 8 meses después de haber terminado los trasplantes, los cambios a la microbiota también. Entonces, nos pareció muy interesante. El mensaje fue, o a nosotros más que nada, nos animó a seguir investigando en esta línea. Abre una puerta, es decir, oye, la microbiota es algo modificable y es algo que juega un papel, porque lo estás viendo en un ensayo clínico. No es, la microbiota es distinta en los pacientes con más inflamación, que puede ser simplemente una consecuencia que hay más daño inmunológico. Cuando lo ves en un ensayo clínico, pues ya te habla más de que hay un efecto causal ahí. Entonces, bueno, en realidad todo el campo de la microbiota hacia donde está queriendo ir en esta patología y en otras. Tenemos un estudio, por cierto, en cáncer de pulmón en inmunoterapia, para ver si así conseguimos mejorar la respuesta. Hacia donde quiere ir es hacia depurar bien cuál es el principio activo, llámese bacteria, llámese metabolito, llámese péptido, lo que sea, que está consiguiendo ese efecto para transformarlo en un fármaco o en un postbiótico, que es como también se llama, y poder quitarse todo ese ruido de toda esa materia complejísima que son las heces y poder llegar a lo que está funcionando. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta más. Estamos en tiempo.
Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Un placer, como siempre, A escucharte. vosotros por la invitación, la discusión, muy interesante. Y un gusto. Aprovecha mucho ahí en San Francisco porque así nos podrás traer novedades para contarnos en breve, espero. En eso Vale. estoy, a ver si cunde el tiempo. Confío en que sí. Agradecer a todos el estar ahí después de Semana Santa, que todavía hasta que arrancar nos cuesta, pues que la gente esté ahí escuchando, pues me da gusto y agradecer a Gilias la posibilidad de hacerlo. Y bueno, pues el 27 nos volvemos a ver, el 27 hablamos de sistema nervioso central, neurología, psiquiatría y PROs de los pacientes nuestros y también con unos ponentes de alto nivel que seguro que nos enseñan muchas cosas. Pues nada, aquí cerramos estas charlitas. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Hasta Hasta la luego. vista.